Buenos días, niños, espero que hayan amanecido muy bien, con muchas ganas de aprender. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a estudiar los demostrativos. Los demostrativos indican que algo está situado cerca del que habla, distancia media del que habla y lejos del que habla. La distancia del hablante. Con los demostrativos se señala la situación de cada cosa o de cada ser. Estos pronombres se clasifican según el grado de distancia que tienen. Veamos. El primer grado de distancia es cuando está cerca a la persona. Los determinantes son este, esta, estos y esta. Entonces, el primer grado de distancia es cuando está cerca la persona que habla. Y los demostrativos son este, esta, estos, estas. El segundo grado de distancia es a media distancia, a la persona que habla. Y los determinantes demostrativos son ese, esa, esos, esas. Recuerden, el segundo grado de distancia es a media distancia. Y los demostrativos son ese, esa, esos, esas. Y el tercer grado de distancia es cuando está lejos a la persona que habla. Y los determinantes demostrativos son aquel, aquella, aquellos, aquella. Recuerden, tercer grado de distancia es cuando está lejos. Y los demostrativos son aquel, aquella, aquellos y aquella. Muy bien. Entonces tenemos los demostrativos en singular. Cuando está cerca es este en masculino y esta en femenino. Cuando está a distancia media, en singular masculino es ese. En singular femenino es esa. Y cuando está lejos, masculino singular, aquel. Femenino singular, aquella. Entonces los demostrativos en singular son este, esta, ese, esa, aquel, aquella. Son 6 demostrativos en singular. En plural tenemos, cuando está cerca, el masculino plural, estos. El femenino plural, estas. Cuando está a distancia media, masculino plural, esos. Femenino plural, esas. Cuando está a distancia lejos, masculino plural, aquellos. Femenino plural, aquellas. Entonces los determinantes demostrativos en el plural son estos, estas, esos, esas, aquellos y aquella. Muy bien. Observemos este gráfico. Nos ubicamos en la distancia. Observemos los celestes. Cuando está cerca se dice este. Ejemplo, este chico. Cuando está a distancia media se dice ese chico. Ese. Y cuando está lejos decimos aquel. Ejemplo, aquel chico. Y si estamos en plural, diremos aquellos chicos o aquellas chicas, si fuera femenino. Observen lo rojo. Si está a distancia cerca, decimos esta.
Ejemplo, esta chica. Si está a distancia media, decimos esa chica. Y si está lejos, diríamos aquella. Ejemplo, aquella chica. Ahí podemos observar los demostrativos masculinos y femeninos. Miren, el celeste, distancia cerca, este. Distancia media, ese. Distancia lejos, aquel. En plural, donde hay dos celestes, aquellos. Pasamos a las fichitas rojas de femenino. Si está cerca, esta. Si está a media distancia, esa. Si está lejos, aquella. Si está en plural, aquellas. Muy bien. Observemos este gráfico. En distancia cerca, diríamos, este es mi hijo. Esta es mi hija. Estos son mis hijos. Estas son mis hijas. En media distancia, vamos a decir, ese es mi hijo. Esa es mi hija. Esos son mis hijos. Esas son mis hijas. En distancia lejos, aquel es mi hijo. Aquella es mi hija. Aquellos son mis hijos. Aquellas son mis hijas. ¿Se dan cuenta? Cerca, media distancia y lejos. Veamos ejemplo. Creo que aquel mueble quedará mejor allí. Me parece que estas cerezas están más ricas que las de ayer. Vemos el demostrativo aquel y estas. Observen esta imagen. Si está cerca, se dice me gusta este libro. Si está a media distancia, me gusta ese libro. Y si está lejos, me gusta aquel libro. Recuerden la distancia. Veamos otros ejemplos. Aquel perrito es igual al de mis padres. Este año nos iremos a la playa de vacaciones. Aquel y este son demostrativos. Observemos otra imagen. Si está cerca, cercanía, se dice este libro. Si está a distancia media, esa silla. Y si está en lejanía, aquella pizarra. Veamos otros ejemplos. Estos zapatos son muy elegantes para usarlos en el trabajo. Esa bicicleta es plegable. Estos y esa son demostrativos. Muy bien. Veamos otra imagen. Recuerden, cuando está cerca se dice esta, este, estos, estas. Cuando está un poco lejos o a media distancia, esa, ese, esos, esas. Y cuando está muy lejos o en lejanía, se dice aquel, aquella, aquellos, aquellas. Veamos otros ejemplos. Esos niños son del coro que escuchamos recién. Me parece que aquella chica es mi prima. Esos y aquella son demostrativos. Veamos otra imagen. Recordemos, si está cerca, son este, esta, estos, estas. Si está a media distancia, ese, esa, esos, esas. Si está lejos, aquel, aquella, aquellos,
aquellas. Veamos más ejemplos. Muy bien. Esta bufanda la tejí yo misma. Estas flores me las regaló mi hijo menor. Aquellas ventanas no se puede abrir. ¿Se dan cuenta? Estas, aquellas son demostrativos. Observemos otra imagen. Si está cerca, decimos esta gallina. Si está a media distancia, esa gallina. Y si está lejos, muy bien, aquella gallina. Veamos otros ejemplos. Muy bien. Ese ruido que escuchan es el lavarropas. Quiero esa torta de chocolate para mi cumpleaños. Aquel restaurante es excelente. Ese, esa y aquel son demostrativos. Veamos otra imagen. Este cuando está cerca, esa cuando está a media distancia, aquella cuando está lejos. Decimos ejemplos: este niño, esa chica, aquella casa. Veamos otros ejemplos en imagen. Cuando está cerca del hablante, este niño, este balón. Si está a media distancia, un poco más lejos del hablante, ese niño, ese balón. Y si está lejos del hablante, aquel niño, aquel balón. Repasemos. ¿Cuáles son los demostrativos? Este, ese, aquel. Estos, esos, aquellos. Esta, esa, aquella. Estas, esas, aquella. Muy bien, lo tenemos en singular y en plural, en masculino y en femenino, porque concuerda en número y en género. Veamos el último ejemplo. Observen la imagen y observen la escritura. Este niño estudia mucho. Distancia cerca. Está utilizando el demostrativo este. Esos chicos cantan muy bien. Distancia media. Está utilizando el demostrativo esos. Aquel polo es nuevo. Distancia lejos. Está utilizando el demostrativo aquel. Les dejo con el mensaje del día de hoy. Buenos días. Primero lo primero. Y lo primero es agradecer a Dios por un día más de vida. Buenos niños, nos vemos en la próxima clase. Dios mediante, cuídense mucho y espero que hayan aprendido los demostrativos. Adiós.